¡Holi! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los aquí presentes. Susto. Y bueno, pues estamos aquí reunidos para dar inicio a este proyecto, este pequeño proyecto que son las pláticas de tarot. La idea, les cuento muy rápidamente, la idea es hacer una serie de pláticas, una serie en principio de 4 pláticas, desarrollando distintos temas alrededor del tarot. Van a ser cada viernes en este horario y bueno, pues hoy es la primera de ellas. La idea también es hablar alrededor de una hora 20 minutos quizás, algo así, para dejar el resto del tiempo a pues las participaciones de quien quiera, quien tenga preguntas, quien tenga dudas. Mucho de la inquietud de hacer estas pláticas fue, además de la divulgación propiamente de nuestras ideas sobre el tarot y nuestros conocimientos, pues poder compartir y pues en la medida que podamos de nuestras capacidades responder dudas, que siempre hay muchas dudas. Bueno, a nosotros la gente siempre nos pregunta cosas, ¿no? Que si adivinamos una cosa o la otra, y que si hacemos amarres, y que si otras cosas que nos preguntan. Entonces la idea es que pues también hay gente que dice, y creo que con mucho fundamento, que el tarot es un fraude, ¿no? Que todos los que tenemos que ver con el tarot, lo único que queremos es engañar a la gente. Y bueno, eso tiene muy buena razón de ser, así que querríamos pues hablar de eso, ¿no? de frente con ustedes, y pues que nos planteen esas dudas, que nos planteen esas preguntas. Estamos perfectamente pues dispuestos, ¿no? Tratar de responder de la mejor manera que podamos. Entonces, ¿sí? Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo lo que tú comentas es como muy, muy puntual. Y pues también creo que es una inquietud que muchas personas tienen. O sea, nosotros hemos estado, pues digamos, en este ambiente, en esta temática, durante pues ya unos años. Y la mayoría de las veces, pues las preguntas, sobre todo al principio, cuando la gente no sabe y no ha tenido como esa cercanía con el tarot, con este tema, pues sí tiene muchas preguntas, ¿no? Y lo primero, normalmente la primera pregunta, pues es esto, ¿no? O sea, si vamos a adivinar el futuro, y si hacemos amarres, si hacemos algún tipo de cosas más brujeriles, por decirlo así. Mágicas, que invocar también... espíritus. Exacto, invocar espíritus, todas ese tipo de temas. Entonces sí nos interesa mucho como plantearlo y pues hablar de eso pues de una perspectiva pues nuestra en parte, y compartirles un poco pues pues las motivaciones también que tenemos como para hablar de esto, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, vamos a empezar. Queremos empezar a lo mejor abriendo con el tema de la plática, de esta primera plática, que es ¿qué es el tarot? Y pues a partir de ahí, ¿no? Sí, sí. Pues eso es lo primero, ¿no? Si vamos a hablar de tarot, pues lo primero que hay que hablar es qué es el tarot, y parte de eso, nuestra intención es que podamos discutir un poco las ideas que vieron en la publicidad, ¿no? ¿Qué es exactamente? Si la pregunta como constante y frecuente de si es un fraude o no es un fraude, o por qué, o etcétera, o qué decimos nosotros al respecto. Y si es posible adivinar el futuro, ¿no? Que es algo que planteamos, que también sí se nos pregunta con frecuencia, y planteamos también en la publicidad, y cosas así. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Para ello preparamos unas cuantas imágenes que pueden ver aquí detrás, y bueno, pues vamos a irlas proyectando mientras hablamos y leemos. Trajimos un texto, voy a leer no mucho, en realidad vamos a leer poco, pero sí, al menos la introducción sí me gustaría leérselas. Entonces, pues sí, ¿no? Sí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale, pues entonces comenzamos. Bien, entonces, ¿qué es el tarot? Es una pregunta para la que existen muchas respuestas, y esa es parte de hecho, es como el tema central de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? No es una sola respuesta y no es una cosa simple. La gente generalmente tiene la idea de que es algo relativamente sencillo, ¿no? Como que vas, te tiran las cartas, te dicen tu futuro y ya. Eso es el tarot, ¿no? Básicamente es una forma de adivinación, una mancia.
Y bueno, sí, esa es una versión de lo que es, como vamos a ver en un momento, pero en absoluto es la única. Hay muchas respuestas y todo depende de quién le pregunten y de en qué tiempo y en qué momento sea esto. Entonces, voy a leer un poco de esto. ¿Tú lees el segundo? Sí. Vale. Entonces, a ver, dice, sí, esto, ¿no? ¿Qué es el tarot? Hay muchas respuestas y todas pueden ser ciertas dependiendo de a quién se pregunte. El tarot existe desde hace más de 5 siglos, por lo que cada tiempo y lugar ha proyectado sus obsesiones y necesidades en esta baraja. De este modo ha sido un juego para los nobles aburridos, un método de adivinación para quienes quieren hacer dinero con él, una enciclopedia de saber oculto proveniente de Egipto para quienes veían en el conocimiento de la revolución, la revolución de las sociedades humanas en la Francia iluminista, allá por el siglo XVIII esto, una llave de acceso a las representaciones del inconsciente colectivo para los que buscaban penetrar los secretos de la mente humana a principios del siglo XX, unos dibujos sugerentes, idóneos para la proyección de los complejos y fantasías inconscientes para los psicólogos, una herramienta de sanación para nuestra sociedad que se autopercibe enferma y cansada, o una serie de imágenes aleatorias cuya finalidad es la de producir nuevas ideas o contenidos al aplicarlas a un marco conceptual específico para quienes buscan ideas frescas, ya sea para el uso personal o en el ámbito de los negocios. Tenemos entonces que el tarot es un juego, es una mancia, es un libro de sabiduría oculta, es una representación del inconsciente colectivo. Son unos dibujos que se prestan a la proyección de la personalidad. Son una herramienta terapéutica alternativa y son estímulos azarosos que sirven para producir ideas nuevas. Todas estas versiones son o han sido ciertas y cada una representa un distinto grado de compromiso y relación con el curioso que se acerca a que le lean las cartas. Es así. Entonces, bueno, esto es así, ¿no? O sea, lo que queremos plantear aquí es eso. ¿Qué es el tarot? No es una pregunta que se responda fácilmente ni con una sola frase, ¿no? Pues es esto. Pues sí. La más como primaria, eso sí, pues es la primera de la que vamos a hablar y es la más obvia, ¿no? Es un mazo de cartas, ¿no? Son 78 cartas. Pero más allá de eso, ¿y para qué se usan esas 78 cartas? Ahí es en donde vamos a entrar en complejidades, ¿no? Y donde vamos a tener todas estas series de respuestas, como ven, son bastantes, ¿no? Respuestas y muy distintas entre sí. Así que vamos a explorar un poquito, de eso se trata un poco nuestra plática de hoy, cada una de estas vertientes de las que hablamos, para que vean cómo está esto. Y quiero además yo como hacer énfasis en esta cuestión de preguntarnos, ¿no? En cada uno de los casos, si es posible o si es una práctica fraudulenta, ¿no? Porque parece ser pues una preocupación constante y repito que además eso me parece una preocupación muy legítima e incluso, bueno, muy bien fundada, ¿no? Entonces, pues hablemos un poco de eso. Siendo así, pues el primer tema sería esta cuestión, ¿no? Es un juego, ¿no? ¿Quieres hablar de eso? Sí. A ver, es un juego. El tarot es un mazo de 78 cartas de juego que se originó hasta donde sabemos en la región de Lombardía, al norte de Italia, más concretamente en la ciudad de Milán. El primer mazo completo del que se tiene noticia es el llamado Visconti Sforza, de alrededor del año 1450. Los nobles se encargaban barajas para jugar y decorar sus casas. Eran obras de arte en miniatura hechas por artistas a mano, carta por carta, lo que las hacía bastante costosas. Sí, ¿no? Como para resumir un poco esto. ¿Cómo es que empieza el tarot? Pues sí, creo que un poco como todo, ¿no? O sea, lo que conocemos actualmente y lo que se juega además, sí son cartas, ¿no? O sea, creo que todo mundo ha tenido en alguna ocasión contacto con juegos de barajas, ¿no? Sí, con la baraja española, con la baraja inglesa. Entonces, póker, canasta, claro. Que se juegan, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues fíjate, ¿no? O sea, ¿cómo salen nuestros juegos actuales de cartas? Pues a raíz del tarot, a partir de unas imágenes más complejas, ¿no? Mucho más complejas, mucho más llenas de lo que tenemos hoy en día. Y además, otra gran diferencia, ¿no? Estas eran hechas para gente, como dice aquí,
para gente rica, ¿no? O sea, no cualquiera se podía permitir comprar unas cartas de tarot, sí, exacto, ¿no? comprar unas cartas de tarot. Y entonces ellos lo usaban, pues, básicamente para desaburrirse, ¿no? O sea, así como lo haríamos hoy en día, así como nosotros jugamos canasta hoy en día con nuestros naipes de a lo mejor, qué sé yo, 200 pesos. Y solitario en la compu. Y solitario en la compu, sí, fíjate, ¿no? Hubiera estado bien. Sí. Efectivamente, entonces, pues no, antes esto era mucho más caro. Solamente artistas además renombrados hacían este tipo de cartas, porque eran complejas y caras, ni siquiera a veces eran materiales como tan usuales, ¿no? O sea, tenemos además registros de cartas hechas en cosas más costosas. Pues sí. además, por ejemplo, en estas imágenes que ven aquí, ese dorado que ven originalmente era hoja de oro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, o sea, imagínense lo que costaban, ¿no? No sé si se alcanzan a ver, pero arriba, de hecho, estas imágenes justamente tienen agujeritos. Ah, claro, para colgarse, para por colgarse. supuesto, sí, Ahí están por eso me encantaron estas imágenes, porque muchas no los tienen y además hay muchas ediciones modernas, pero parece que estas cartas o estas imágenes son imágenes como retocadas de las cartas, de algunas de las cartas originales, que tienen incluso, si ven, un agujerito en la parte de arriba, en medio, para colgarse, porque se consideraban obras de arte. Eso sí. O sea, aparte de que la gente rica de entonces podía jugar con sus obras, pues entonces también podía colgarlas en su pared. Pues estas son las primeras, ¿no? Las primeras barajas que hay. Son un juego. Esta es nuestra primera respuesta a la pregunta, ¿no? De qué es el tarot. O sea, lo primero que son un entretenimiento para los nobles de Milán, los nobles de la nobleza de Lombardía, que tienen el vicio, porque además estas cartas que ven, las del Mazo Visconti, no son las únicas que hay, ni las únicas que encargaron. Eran fanáticos de las cartas los Visconti, ¿no? Que eran los dueños y los duques de Milán. Sabemos de varias cartas que encargaron, y bueno, es a través justamente de esto que además las cartas van a viajar probablemente, o el tarot en particular, que es un juego italiano, por lo que sabemos de la historia, van a viajar después a Francia. Leo un poquito, en el año de 1499 Luis XII invadió Italia y conquistó el ducado de Milán. De ahí las cartas entonces llegaron a Francia, ¿sí? Durante los siguientes 2 siglos, y gracias también a la imprenta, que juega aquí un papel muy importante, las cartas se abarataron y popularizaron en toda Europa, ¿no? Entonces, esto es importante porque es en Francia en donde se va a hacer la versión que va a ser más famosa de las cartas, que es el tarot llamado de Marsella, ¿no? No se llamaba así entonces, pero hoy sí le decimos así, el tarot de Marsella, y este va a ser uno de los más famosos. Entonces es un proceso de 200 años en el que van a pasar otras cosas que ahorita les vamos a contar, pero durante esos 200 años va a crecer cada vez más y más la popularidad de las cartas, cada vez se van a hacer mucho más baratas, ya no son obras de arte pintadas a mano como estas que tienen aquí, sino impresas en imprentas, ¿no? Con placas primero de madera y luego de metal, pintadas y a mano, pero generalmente con mucho descuido, con mucha prisa, ¿no? Luego así como con plastas, así como que les hacían así, ni siquiera estaban muy bien pintadas. Eso las hacía muy baratas, repito, ¿no? O sea, el punto aquí es que entender que esto hizo que las cartas pasaran de ser exclusivas de los nobles y de la gente muy rica a que cualquier persona más o menos pudiera ahorrar un poquito y comprarse su baraja para jugar a las cartas. Entonces, esta es la primera encarnación del tarot, ¿no? El tarot es cuando nace, es un juego, nada más. Los juegos, para quedar claro sobre el tema del fraude del que hemos hablado o vamos a hablar todo este tiempo, pues los juegos no son fraudulentos por sí mismos. Se puede hacer fraude con ellos, ¿no? Eso es otra cosa, pero por sí mismos no son fraudulentos. Se puede hacer fraude con el póker, sin duda alguna, pero el póker en sí no es un fraude, ¿no? Entonces, en el caso del tarot como juego, pues obviamente no es un fraude, es un juego, ¿no? Ya si haces apuestas con él y cosas de esas, pues eso ya es otra cosa, pero en sí el juego, pues obviamente es simplemente un juego. ¿Sale? ¿Vamos bien? Vamos bien. Vale, entonces seguimos. Bueno, la segunda respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el tarot? Es una donde nos vamos a detener un poco porque es la más popular de todas, ¿no es cierto? La más preguntada, la más usada. La más usada, la más conocida.
la más problemática a veces, ¿no? Es una mancia, o sea, es algo que se utiliza para adivinar el futuro, básicamente, ¿sale? Entonces, no sé, ¿quieres leer? Sí, vale. Leo mancia, pues. Se dispone de pocos datos en cuanto a su origen. Las mancias han sido manifestaciones de la necesidad humana de conocer el futuro desde que hay registros humanos. Probablemente se comenzó a practicar durante la popularización de las barajas de tarot en Europa entre siglos XVI y al XVIII. Para este tiempo ya había adivinos bien establecidos como tales y famosos como Jean-Baptiste Alliot de 1738 a 1791 o Madame Lenormand de 1772 a 1843. Es la modalidad más conocida y popular del tarot, también la más susceptible a la comisión de fraudes. Pues sí. Pues sí, no. Sí. Vale, pues sí, esto es lo más famoso, ¿no? Durante estos 200 años que se fue haciendo cada vez más popular o más famoso el tarot, lo que pasó fue que la gente, además de usarlo para jugar, empezó a usarlo para adivinar el futuro. No estoy muy seguro de cómo llegaron. Mira, no es como tan raro porque al final de cuentas adivinar el futuro es una obsesión humana, ¿no? Y siempre se ha intentado, se sigue intentando. Yo quisiera, además, bueno, en algún momento alguna vez hicimos una conferencia, ¿te acuerdas? Que se llamaba Tarot también, ni adivinación ni magia, que hablaba sobre el tarot y la ciencia un poco. Y en ese lugar desarrollábamos la cuestión de lo importante que es la adivinación para el ser humano, ¿no? Y para la civilización incluso, ¿no? Cuando la gente la piensa muchas veces como asociada al tarot, la piensa así como, pero pues el tarot es así como un fraude, y entonces parece como muy fácil hacer a un lado este rollo de averiguar, de predecir el futuro. Pero la realidad es que el ser humano siempre ha estado obsesionado con predecir el futuro y siempre hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para predecir el futuro. No solo en la antigüedad existían montones de métodos, deja todo el tarot, que además no es tan antiguo, pero los egipcios, los griegos, los romanos, todos ellos tenían métodos que desde adivinar el vuelo de las aves, las entrañas de animales, mataban animales, los abrían para ver cómo estaban sus entrañas y según esto, ahí se veía el futuro. La mano, ya saben que es viejísimo, ¿no? Sí. Pues imagínense, tenemos manos desde hace mucho. Creo que además una de las cosas más importantes de eso y como la parte de la necesidad, o sea, creo que antes propiamente era una necesidad, o sea, entre mejor adivinaras cosas prácticas, o sea, qué tan crudo viene el invierno, qué llueve o no llueve, creo que esa fue la primera, exactamente, ¿no? Creo que esa fue de la primera necesidad, ¿no? De a lo mejor de esas culturas un poco más antiguas. Sí, y averiguar lo desconocido, ¿no? Porque va a haber una pestilencia, no va a haber enfermedad y nos vamos a morir todos o no, porque ellos lo veían como algo sobrenatural, ¿no? Claro. O sea, ellos no sabían de dónde salía. Entonces ahí se vuelve, sí. Perdón, te interrumpí, ¿vas a decir algo más? Sí, no. ¿Era por ahí? Era por ahí, precisamente eso, ¿no? O sea, que en la antigüedad había cosas mucho más trascendentes para la vida cotidiana, que a la gente le interesaba, siento que mucho más, ¿no? Y si alguien se ofrecía o te daba la opción para adivinar eso, ya, o sea, con eso, claro que ibas a buscarlo, ¿no? Y eso fue evolucionando, me parece, a cosas un poco más cotidianas, mundanas, ¿no? O sea, como quizás una relación de pareja, quizás mi trabajo, cosas de esas, ¿no? Pero además siempre estuvo vinculado, o sea, junto con esto que dices que es verdad, ¿no? Y que además siempre quizás esto arraigó todavía más en lo popular, ¿no? El asunto de la adivinación, porque era algo que les concernía a todos al final de cuentas, ¿no? O sea, va a llover o no va a llover, le preocupa al faraón y también al campesino, ¿no? Por igual. Pero además al faraón también le preocupaban otras cosas, como por ejemplo cómo va a ir las cuestiones del reino, cómo va la política, ¿no? Hay alguien que aquí en mi casa que me quiera traicionar, no me van a envenenar, esa clase de cosas. Los poderosos siempre tuvieron una gran necesidad de arreglar su incertidumbre, porque la política siempre es vivir en la incertidumbre, ¿no? De me van a matar, voy a conseguir lo que quiero, etcétera, ¿no? Y eso no ha cambiado para nada. No solo, bueno, ahorita hay muchos rumores y sabemos que hay políticos que obviamente se consultan a divinos, brujos, etcétera. Ha habido casos sonados y demás, pero no solo eso, sino además, por ejemplo, los empresarios
Para los empresarios algo importantísimo es saber qué va a pasar. Para los inversores de Wall Street, ellos pagan las sumas que sean para que les digan si mañana sube o baja la bolsa, sube o no baja sus acciones, ¿no? Entonces, predecir el futuro sigue siendo una cosa importantísima. Tan importante que ellos no solo pagan millones, sino que ellos no los pagan a tarotistas, ellos los pagan a científicos, ¿no? A matemáticos, a gente que pagan softwares carísimos de última generación con tal de poder adivinar, ¿no? De adivinar con la mayor certeza posible. Y ojo, también ahí falla, ¿no? Con todo eso sigue fallando porque no hay adivinación perfecta, eso no existe. Pero, o sea, fíjense qué serio es, ¿no? Es lo que quiero decir. Fíjense lo serio que es hasta el día de hoy. Entonces, si ves por ese lado, no me parece tan inverosímil, ¿no? Que cuando las cartas llegan a la gente, pues empiezan además de jugar, empiezan a decir, pues sí, vamos a adivinar el futuro. Eso, y además, obviamente, la gente, y aquí empieza esta triste a veces historia, ¿no? Siempre hay gente que ve cómo hacer un negocio, ¿no? Claro. Y cómo aprovechar una demanda que existe, claro. Porque repito, siempre ha existido, al final de cuentas, la gente, esa incertidumbre que todos tenemos de qué va a pasar mañana, de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar pues todavía era muy importante si va a llover o no, todavía es importante. Ya normalmente no se lo preguntamos al tarot porque ya hay científicos que también hacen predicciones que también fallan, pero ya las hacen científicamente. Ahora tenemos satélites que nos dicen si va a llover o no. Pues ya no preguntamos esas cosas, pero la gente sigue preguntando, tiene esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi relación? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Etcétera, ¿no? Entonces siempre ha habido gente también astuta que dice, aquí hay una demanda, pues hay que hacer una oferta, ¿no? O sea, yo te digo qué va a pasar mañana, ¿no? Y pues inventan lo que sea y hacen dinero con ello. Entonces, esto es una de las vertientes más antiguas porque la adivinación es antiquísima, como que pues, aquí solamente estamos esperando, y se ha practicado con todo, entonces solamente estamos esperando que exista el tarot como juego para que alguien llegue y diga, pues también se usa para adivinar, ¿no? Si se usa la mano, pues imagínense que no se usa el tarot, ¿no? Es así. Ajá, ¿qué más? ¿Más? ¿O ya? Eso es en Mancias, básicamente, o sea, creo que más o menos... Sí, no, quería como puedo unirlo con lo que sigue. Únelo. Únelo. Ándale, únelo. El asunto es entonces que al hacerse famoso con el asunto de las mancias y de todo esto, también hay otra gente que se empieza a fijar en el tarot. Y entonces de aquí vamos a entrar en la siguiente respuesta, que es el tarot. Y la respuesta es que es un libro de sabiduría oculta. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, pues en primer lugar ese señor mal encarado que ven ahí, que se llama Cour de Gévelin. Estamos en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII estaba de moda entre la gente culta de Francia y también de Inglaterra pertenecer a una secta, ¿no? No, pero no solo a una secta, sino a muchas sectas. Estaba de moda estar en sectas. Entonces, Cour de Gévelin, y no solo estar, sino además fundar sectas. O sea, las sectas estaban de moda en sí, ¿no? Acuérdense que después de la Edad Media la Iglesia ya no decide todos los destinos de la vida, y entonces la gente está buscando respuestas, ¿no? Está buscando qué hacer con su vida, quién les va a contestar las preguntas fundamentales, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué está bien y qué está mal? Etcétera, ¿no? ¿Quién hizo el universo? Cosas de esas, ¿no? Que la religión ya tenía bien contestadas, pero entró pues en la crisis de finales de la Edad Media. Llegó el protestantismo, llegaron todos estos problemas, la imprenta, etcétera, y la Iglesia perdió todo eso, como tal, se perdió como centro. Eso también tiene mucho que ver además con todo este rollo de la adivinación y el tarot, porque después vamos a ver, si vienen a la siguiente plática, van a ver cómo las imágenes del tarot vienen en buena medida de la Iglesia. Y a una persona que las hubiera visto en la Edad Media las hubiera entendido muy rápido, porque era un lenguaje visual que existía en la Edad Media y que todo el mundo conocía. Exactamente. Pero a estas alturas han pasado 2-3 siglos desde que se terminó más o menos la Edad Media, se empezó a terminar, y ya no funciona igual la Iglesia. Y entonces la consecuencia de eso es que ahora las imágenes que antes eran claras, ahora son misteriosas, ¿no? Entonces hay que imaginar cosas, sí, hay que proyectar. Hay que resignificarlas, ¿no? O sea, porque además eso es algo que pasa, ¿no? O sea, creo que cada vez mientras nosotros hemos seguido creciendo, evolucionando y pasando de eras,
eso siempre ha sido una necesidad, ¿no? O sea, lo que en su tiempo era a veces comprendido y viceversa, lo que era incomprendido, pues pasan años, pasan siglos y de repente es comprendido, ¿no? O de repente es incomprendido, ¿no? O sea, ya no se entiende. Ya no se entiende, porque se ha perdido el origen, se ha perdido la raíz, y pues ahora sencillamente se resignifican y se inventan, ¿no? Se inventan más cosas nuevas. Exacto. Se inventan pues cosas así, ¿no? nuevas. Eso es, creo que muy común que pasa además con cosas sobre todo visuales, ¿no? O sea, dependiendo obviamente que sea, pero sí, con cosas visuales, en los lenguajes visuales. Eso sí. Que sobrevive como el icono, pero se transforma en el significado. Eso sí. Sí. Y además eso es lo más importante, o sea, el icono, la imagen siempre va a ser la misma, pero el significado es lo que va a ir cambiando según la época en la que estés, ¿no? Y así. Ella estudió arte, sabe de eso. Entonces, el asunto es que este señor, que pertenecía a varias sectas, como a 3, 4 sectas, además fundó como otras 2 él solito, porque les digo que estaba de moda. Esto no era raro, no era que él fuera así estuviera muy loco, era muy común. Y de hecho muchos de los científicos de esta época tenemos que tratar de concebir que las separaciones estas que existen hoy entre una disciplina científica y otra, y entre una forma de ver las cosas y otra, y entre lo que hoy tenemos clarísimo, mucha gente tiene clarísimo, que es como la ciencia dura, comprobable y demás, y otras cosas que son supersticiones, o así les dicen. Esto no existía, ¿no? En el siglo XVIII, XVII, la ciencia apenas estaba en pañales, estaba naciendo. Todavía ni siquiera las disciplinas científicas eran como tales disciplinas científicas. Eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a hablar más de eso. Y por lo tanto todavía las supersticiones no se sabía qué tan supersticiones eran, no estaban clasificadas así, no estaban tan diferenciadas. Entonces, como era muy normal, mucha gente que se dedicaba a la ciencia en estos tiempos también se dedicaba a la astrología o al tarot o a alguna otra cosa de estas, ¿sí? Para nosotros es raro, a lo mejor si lo vemos desde como se ve el día de hoy, se ven el día de hoy las cosas, porque hoy rara vez vemos a un científico que diga, sí, la astrología me parece interesante y chida, ¿no? Generalmente dicen, no, esas cosas son tonterías, son supersticiones, ¿no? Pero no era el caso. Se olvida fácilmente, por ejemplo, que Isaac Newton fue de Rosacruz, ¿no? Y no era raro, o sea, repito, no es así como a los científicos como que no les gusta recordarlo como si fuera una especie de mancha en la vida de Isaac Newton. No es así, ¿no? O sea, solo era el tipo, ¿cómo se llama? Rosacruz. Estaba interesado en las cuestiones ocultas, o lo que le decimos el día de hoy así. Para él no eran tan ocultas, eran simplemente otro campo del conocimiento. Y también era astrólogo, por cierto, también Isaac Newton, ¿no? Lo que trascendió fue lo que hizo en la física, pero tenía muchos otros intereses. Entonces era normal en esta época. Este señor Coq de Gévelan fue un hombre que fundó un montón de sectas, como 2 o 3, y pertenecía como a otras 4 o 5 sectas. Estaba de moda. ¿Y como de origen, qué profesión? Él era, igual las profesiones no estaban tan diferenciadas, pero él estuvo muy interesado en la antropología. De hecho, lo que hizo, si ves ahí, es que publicó un libro en 1781 que se llama El mundo antiguo analizado y comparado con el mundo moderno. Y fueron un montón de volúmenes, eran así unos como 10, 12, no sé cuántos volúmenes, eran un montón de volúmenes. Este señor era un enciclopedista, digamos, menor, era amigo de Diderot y de varios de los autores estos que hicieron la famosa enciclopedia francesa, que fue lo que llevó a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces era un gran intelectual, sale de su época. Entonces en este libro del mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, él hace una teoría. En su volumen 8 de pronto le da por hablar del tarot. Y él hace, él hace una teoría muy extraña, pero que va a ser muy importante en la historia del tarot. Él dice que las cartas provenían de los antiguos sacerdotes egipcios, y que los sacerdotes egipcios tradujeron, por así decir, el libro de Tot, que era un libro que ellos imaginaban, donde estaba como la sabiduría de los antiguos egipcios, a un lenguaje de imágenes. Hay que decir que muchas de estas sectas idealizaban el Egipto antiguo, ¿sí?
porque no sabían además qué era, todavía no. Champollion, el antropólogo que tradujo la piedra de Rosetta, que fue lo que nos dio la posibilidad de traducir los jeroglíficos egipcios, todavía no existía desde el siglo XIX, el siguiente siglo. Entonces todavía no había llegado. Por lo tanto, esta gente pues se proyectaba sus fantasías tal cual en el Egipto antiguo, ¿no? O sea, para ellos era como una tierra mágica y así mística, y ellos se imaginaban que ahí había un conocimiento oculto más grande que el que teníamos ahora y el que tenían entonces, pues. Entonces, según ellos, había una cosa que se llamaba el libro de Thoth, ese señor narizón, bueno, si es un pico que ven ahí, es Thoth, el dios de la sabiduría y de la escritura de los egipcios, y entonces que él había escrito un libro para volcar su sabiduría, y que los sacerdotes egipcios habían, como digamos, traducido este libro o codificado este libro en imágenes, ¿sale? Y luego, saben ustedes, con el paso del tiempo, pues las imágenes, llega Roma conquista Egipto ya mucho después, ¿no? Entonces Roma se lleva esas imágenes, entra en contacto con esas imágenes, y luego otros siglos después Roma se vuelve cristiana, ¿no? Y ahí está el Vaticano y todo esto, y entonces los papas conocen estas imágenes, y luego los papas se llevan estas imágenes a Aviñón, en Francia. Eso que ven ahí es el Palacio de los Papas en Aviñón. Pueden ir a visitarlos si van a Francia, porque durante el siglo XIV la curia papal se trasladó a Aviñón de Roma, porque había problemas en Roma, problemas políticos, ya se estaba inestable y había como ejércitos y rollos, estaba medio feo. Entonces los papas dijeron, mejor nos vamos, y cambiaron, ¿no?, de sede la curia papal a este castillito pequeñito que ven ahí, tranquilito, humilde. Casi no se notaba la economía. No, es un castillo de súper arquitectura gótica, ¿no? Es muy, muy bonito. Es el castillo de los papas. Ahí básicamente residieron durante los papas que hubo durante prácticamente todo el siglo XIV. Hubo varios concilios y cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque según este hombre, Cour de Gévelin, pues así fue como el tarot llegó a Francia. Bueno, según su versión, así fue como llegó a Francia, y ya de ahí después se popularizó en el tarot de Marsella, ¿sale? El punto es que este hombre decía que el tarot era, que tal cual lo que dice en su libro es que quizás hemos estado, así dicen nosotros todos, hemos estado jugando a las cartas con el gran libro de la sabiduría de la humanidad, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es dejar de jugar y ponerse a estudiarlo, ¿no? Porque es un libro que contiene toda la sabiduría del antiguo Egipto. Bueno, todo esto, Cour de Gévelin, yo no sé muy bien qué tan relevantes son sus aportaciones en otras áreas. Sé que las tuvo para la cuestión de la antropología, también para el lenguaje, también se interesó en el lenguaje. Pero todo esto del tarot egipcio y del antiguo Egipto y de esas cosas se lo inventó, ¿no? Se lo inventó de principio a fin. Pues esto, ¿no? Por esta cosa de la idealización de Egipto, ¿no? Entonces, todito se lo inventó. No había pues forma de leer los jeroglíficos. Ya les dije les acabamos de decir cómo fue que llegaron las cartas a Francia, ¿no? Sí. Se originaron en Italia, en Milán, y luego Luis XII invadió Milán, pues así llegaron, ¿no? Y se lo anexó. Entonces así llegó el tarot a Francia. No pasó esta cosa fantástica que se imagina él. Todo esto no es histórico, es algo que él se imaginó, es una hipótesis, ¿no? Pero es una hipótesis importantísima, porque gracias a que este señor le prestó atención a eso y a que dijo que el tarot era algo que había mucha sabiduría oculta y que había que descubrirla y estudiarla, pues esto le dio origen a nada menos que todo lo que iba a venir durante el resto del siglo XIX, o sea, el resto del XVIII que faltaba, todo el XIX y hasta principios del XX. Ya fíjense qué importante fue, no, que fue el estudio ocultista del tarot. Gracias a que este hombre dijo esto, el tarot empezó a asociarse con la alquimia, empezó a asociarse con la cábala y empezó a asociarse con la astrología, ¿no? Y con otras cosas, ¿no? Con otras disciplinas esotéricas. Entonces, y durante todo el siglo XIX la historia del tarot es esta, ¿no? Como personas
que estudian lo que ellos le llaman la ciencia oculta, ¿no? Justamente tratan de hacer coincidir todos los sistemas, ¿no? O sea, dicen, pues es que si hay 22 arcanos mayores, que ellos son los que le ponen así, por cierto, a las 22 cartas de imágenes que hay en el tarot, los 22 triunfos que siempre se llamaron, ellos les ponen arcanos mayores por aquello de que arcano es como la sabiduría antigua, ¿no? Entonces ellos los dividen en arcanos menores, y ellos dicen, pues si hay 22 arcanos mayores deben corresponder con las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿por qué no? ¿No? Claro, porque tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, sí. y empiezan a buscar esto, ¿no? O sea, todas las correspondencias del mundo, ¿no? O sea, hay 4 palos, pues hay 4 elementos, ¿no? Medievales, ¿no? Tierra, agua, fuego y aire, y así. Entonces empiezan a hacer un sistema complejísimo de correspondencias, y esto es el tarot ocultista, ¿no? Y el tarot, la versión del tarot que lo ve como una forma de entender cómo funciona el universo. Y además es algo muy serio, ¿no? Sí. O sea, para ese Sí. entonces es algo súper serio, que además el tarot, o sea, de venir de un jueguito de cartas y de algo así bonito, que sí, bonito, porque era muy bonito. Sí, eran imágenes así para colgar en tu pared. Pues esta gente dice que no, esta gente dice que es el conocimiento del mundo, del universo, y que claro que es un conocimiento únicamente hecho para gente entrenada para poder comprender eso. Y entonces se hace una secta, ¿no? O sea, una cosa... Un conocimiento de élite, ¿no? Exacto, un conocimiento de élite únicamente para estas personas que están entrenadas. Además, tienes que pasar una serie de pruebas, ¿no? De rituales. Sí, para que tú puedas tener acceso a estas imágenes, ¿no? Entonces, se vuelve algo, pues sí, muy de élite, y donde ya no es accesible para nadie. Propiamente, ¿no? O sea, esotérico, ¿no? O sea, propiamente sí, místico. Iniciados, sí, ya, exactamente. ¿no? Pero no es como que hayan agarrado las imágenes de los tarot, bueno, de las cartas anteriores, ya las crearon. Hicieron las dos cosas, sí agarraron las cartas anteriores porque era lo que había. Primero, pues el único que se conocía en Francia era el que le decimos hoy el tarot de Marsella. Cour de Gévelin hizo como una especie de versión suya del tarot de Marsella, pero era igual, casi igual, hizo un par de modificaciones un poco feas, pero era el mismo, eran los mismos. Muy tonto. Es como si esto hubiera sido como el juego de serpientes y escaleras, Ajá. ¿no se colocan las imágenes? Sí, un poco, sí. Pudo haber sido como ese tipo de juego. Sí. Que empezaba, no con todo lo que ya es ahora, que es claro. toda una ciencia. Sí, claro, es así, sí, cuando era un juego, o sea, tenía sus reglas de tú pones 3 cartas y yo pongo 2 y tú tomas 2, era un juego. Y eso fue lo que conocieron ellos, ¿no? También la vertiente de la adivinación, que por lo mismo que dice aquí mi hermana, es muy interesante porque de hecho ellos se pelean con los adivinos. Claro. O sea, esta cosa que está pasando en la Francia del siglo XVIII hace que surjan estas dos, O sea, como ramas. Y luego ya es... Sí, luego se vuelve este estudio oculto, pero, o sea, que no es tanto primerio, sino que pasan casi al mismo tiempo, nada más que se van separando, ¿ves? Porque a la gente le gusta, así como hasta el día de hoy, a la gente le gusta la adivinación y la mancia y la idea de saber el futuro, y entonces hay, como decíamos hace un momento, que decía la otra diapositiva, hay gente que se dedica a la adivinación ya de manera muy seria, ¿no? Incluso un par de adivinos, los que decíamos ahorita, Etellat y Lenormand, Madame Lenormand, que se vuelven famosos, ¿no? O sea, famosos Madame, pagados. Sí. O sea, pagados por nobles, sí, y pagados Madame así. Lenormand que le leyó a los reyes, ¿no? Eso O sea, sí. que le leyó a los reyes de Francia y así, o sea, ya eran gente muy, muy famosa. Y estas personas, Cour de Gévelin y los ocultistas que empiezan a estudiar el tarot como muy en serio, les parece que este es un uso así como vulgar del tarot, ¿no? O sea, ellos reconocen que se puede quizás adivinar el futuro con él, pero que eso no es el objetivo del tarot. El objetivo del tarot es el perfeccionamiento espiritual y el conocimiento de cómo funciona el universo, ¿no? Entonces ellos dicen, sí, se puede hacer eso, pero eso es como lo que hace el vulgo con el tarot, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros que lo estudiamos y que somos gente muy seria y muy espiritual, es que con él a través de su estudio tratamos de descifrar los misterios del universo, ¿no? Y de perfeccionarnos espiritualmente, ¿no? Sí, vale. Estamos de acuerdo. Sí. Pues esto pasa durante todo el siglo XIX. Toda la historia del tarot del siglo XIX es como ciertas personas, Eliphas Leví y Papus y otros, ¿no? Que empiezan ocultistas famosos en el siglo XIX, van
como superponiendo capas de cosas sobre el tarot, ¿no? O sea, equivalencias, como les digo, con el alfabeto hebreo, con la astrología, pues hay 4 signos fijos y hay 4 palos en el tarot también, ¿no? O sea, cada signo fijo corresponde a un palo, cada palo corresponde a un elemento, cada elemento corresponde a una estación, y así un sistema monstruoso de correspondencias que es bastante complejo, y que bueno, a ellos les encantaba porque les parecía que estaban descubriendo algo, ¿no? Algo muy importante. Porque además es bastante acertado, ¿no? O sea, en general lo que hicieron creo que fue un estudio bastante completo, y que además sí tiene sentido, ¿no? O sea, porque obviamente no necesitas todo eso, ¿no? O sea, ni necesitas saber todo, ni cómo es la cábala, ni cómo es la alquimia, ni nada. Pero si tú te pones a estudiarlo, todavía en la actualidad, pues hay muchas de esas cosas, ¿no? Sí, también hay las dos cosas, ¿no? Producen un sistema que es fascinante, aunque también está lleno de fisuras, porque obviamente toman cosas de todos lados y tratan de hacer un sistema coherente con cosas que de origen no eran coherentes, ¿no? O sea, la cábala que se desarrolló en el judaísmo era una cosa y los 4 elementos medievales eran otra cosa. Tan eran otra cosa que los elementos naturales en la cábala son 3, no son 4, ¿no? Ellos no consideran la tierra. Entonces, ahí hay una diferencia importante, pero ellos vieron y hicieron su esfuerzo para juntarlo todo y para que más o menos tuviera sentido. Obviamente en ese esfuerzo quedaron fisuras y polémicas, ¿no? Entre las fisuras unos se peleaban con otros y unos decían, no, tú estás mal, esto no es así, y yo voy a hacer mis propias equivalencias, y se corregían y se revisaban. Y además eso sí hubo, ¿no? O sea, sí hubo, o sea, entre todo eso y entre toda esa transformación del tarot, en algún momento entre estos mismos estudiosos hubo algunas pues discusiones, ¿no? Donde a algunos pues no les parecía la teoría del otro, y entonces pues cada quien hacía sus propias teorías, ¿no? Y sus propias modificaciones, y tan es así que pues hasta la fecha. Como científicos, además, que estaban tratando de encontrar para ellos cuál era la verdad, ¿no? Porque esto es muy importante, eso es lo que pasó durante todo el siglo XIX. ¿Quieres leer lo del siglo XIX y cómo fueron la cuestión de las disciplinas, durante el desarrollo de las disciplinas? Claro. Esto dice, el siglo XIX europeo fue una batalla campal entre las diversas disciplinas del conocimiento por validarse como estudios serios y formales. Todas aspiraban a la condición de la física, las matemáticas o cada vez más la biología, que podían comprobar sus hallazgos y contaban con el respaldo del método científico. A esta lucha correspondió el término de ciencia oculta, que muchos estudiosos del saber esotérico adoptaron para defender su campo. Es así. Sí, exactamente. El siglo XIX fue eso, fue como una gran batalla entre todas las disciplinas de conocimiento que había, porque todavía no estaba establecido bien qué era una ciencia y qué no era una ciencia. Las cosas que llevaban como la delantera pues eran las cosas que tenían comprobaciones, las que a las que se les podía aplicar de manera más fiel, ¿no? El método científico, ¿no? Las que se ajustaban perfectamente al método científico, ya con eso ya pasaban como del otro lado, ¿no? Ya se volvían ciencias científicamente válidas y aceptadas, ¿no? O sea, donde las ciencias duras, exactamente, las llamadas ciencias duras, ¿no? Pues todas aspiraban a ser ciencias duras porque, pues claro, ¿no? O sea, las ciencias duras tienen ese prestigio de, pues es que es la ley de la gravedad y ya te callas, ¿no? O sea, es la verdad. Y a ver, ¿no? discúteme. Sí, a ver, discúteme. Mira, tengo una ecuación que dice que pasa y pasa así, ¿no? Y te demuestro que es una constante y pasa todo el tiempo. Pues ya, ¿no? Eso eran las ciencias duras. Entonces todas las otras disciplinas que existían, todas se pelearon entre sí y empezaron a tratar de producir discursos y pruebas y demás para ajustarse al método científico o parecerse lo más posible a estas ciencias, ¿no? Por eso, por ejemplo, el primer libro, y esto ya estamos prácticamente casi en el siglo XX, pero todavía es una ciencia nueva, ¿no? El primer libro, por ejemplo, de Freud, que fue la interpretación de los sueños, le echan un ojo, van a ver que Freud pasa una cantidad muy grande de tiempo de su libro, más de la mitad de su libro, haciendo una recopilación, ¿no? De teorías que existían sobre los sueños hasta ese momento y tratando de separar la suya y quería ser como muy metódico. E incluso lo dice en algún momento que su ideal es como algo así parecido a la biología, ¿no? O sea, que él quiere hacer una ciencia de los sueños realmente, ¿no? Esa es su idea. Pero también dice, el material con el que yo trabajo hace que esto sea muy difícil, ¿no? Claro, entonces la ciencia oculta, que es un término que acuñan los que se dedican a estas cosas durante el siglo XIX,
justamente lo que está tratando es eso, de que todo este conocimiento sea una ciencia, ¿no? Que funcione como una ciencia dura, ¿no? Obviamente la historia no va a dejar que eso pase, como se habrán dado cuenta, eso no pasó, no fue así. Ahorita hablamos de por qué. Y entonces, pero esta es la historia del siglo XIX del tarot, ¿no? Todo el siglo XIX fue eso, desarrollar los sistemas de correspondencias, tratar de ajustarlos, de que se volvieran ese gran sistema que lo explicara todo, y ese todo incluía además a qué hace el ser humano en este universo y cómo sube y cómo evoluciona y cómo todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Sí, sí, sí. Eso. ¿Hasta dónde no es como un montón de silogismos? Nada más como si A más B, entonces C, pero no es realmente una verdad, sino solamente, como tú dices, acomodarlos a que encajen, pero no, si tú les haces preguntas se rompe la burbuja, ¿no? Sí, sí puede ser, o sea, en muchos sentidos lo es, por eso es que no pasaron la prueba, ¿no? Por eso es que se quedaron, no consiguieron consolidarse como una ciencia dura, y no solo no lo consiguieron, sino que tampoco consiguieron consolidarse del todo como una ciencia blanda. El día de hoy la gente piensa que son supersticiones y ya, ¿no? Podemos discutir cuál es la validez que pueda tener ese tipo de conocimiento el día de hoy, ¿no? Que yo creo que pueden tenerlo. Pero sí, pues justamente por eso es que no lo consiguieron, porque ya se derrumbaron ante pues el método, ¿no? que las otras disciplinas sí consiguieron. Entonces, eso nos lleva al final de esta historia, no de la historia de hoy, sino de la historia de lo que hicieron en el siglo XIX y al siglo XX. En el siglo XX todo cambia. Menos la diapositiva, no, ahí está. Eso muy bien. Eso no cambia. Vale. En el siglo XX aparece ese viejito que ven ahí, y el otro que mencioné hace un momento, que se llama Sigmund Freud. No traemos una imagen de Sigmund Freud porque son enemigos, entonces, y nosotros estamos del lado de Jung, entonces, no, ese es Carl Gustav Jung. Y bueno, les leo rápidamente algo que tengo aquí. Dice: las aportaciones de Carl Gustav Jung fueron trascendentes para la historia del tarot. Se puede hablar de un antes y un después. No es tanto que haya liberado al tarot de su obra mágica, sino más bien que consideró la magia, los mitos y las religiones mismas como campos de estudio psicológico, ¿sí? Convirtiéndolas así en materia de estudios comparados, ¿sí? Además, a través de la teoría de los arquetipos, lo vinculó al tarot con símbolos que atañen a toda la humanidad y no solo a la cultura europea. ¿Sale? Jung, primero esto, ¿no? Esto que dice, Jung rechazó la teoría de la tabula rasa del desarrollo psicológico humano, creyendo que las presiones evolutivas tienen predestinaciones individuales manifestadas en arquetipos. ¿Qué es eso? Que Jung no creía que el ser humano que acababa de nacer, el bebé, no tuviera como cero información y que se formara de nada, que era lo que decía Freud y lo que dicen las teorías que solo se fijan como en la formación individual, ¿no? Entonces el individuo como tal no existe y se forma de cero, empieza a absorber cosas en el mundo, le empiezan a pasar cosas, le empiezan a enseñar cosas, y eso es lo que construye un individuo y ya, ¿no? Básicamente. Jung decía que si bien esto es cierto para cómo se conforma el individuo, hay otra cosa que está más al fondo y que no tiene que ver con eso, sino con algo que el ser humano ha ido como haciendo en una especie de archivo, ¿sí? Lo que dice es que por eso dice las presiones evolutivas, ¿no? O sea, dice que a lo largo de nuestra historia las cosas que nos ha enseñado la evolución, las cosas que hemos tenido que hacer, a las que nos ha obligado nuestra evolución como especie, se han ido cristalizando en algo así como ideas o en tendencias de ideas, digámoslo así, porque es algo muy abstracto lo que él piensa, a las que él les llama arquetipos, y que estas tendencias son cosas que se heredan a través de la cultura, que son previas a la gente, a los individuos, ¿no? O sea, ya están ahí, tú naces y ya están ahí, ya son parte de tu cultura, y tú las vas a aprender como parte de todo lo demás que aprendes, ¿no? Y eso explica, esto él lo analiza a través de cosas como su idea del inconsciente. No la voy a explicar ahorita porque ya bien que es así
garigoleado el rollo, pero esas son algunas de sus aportaciones. Es un diagrama muy distinto del que hizo Freud, por ejemplo, sobre el inconsciente, ¿no? Y él dice entonces que estos arquetipos son estas tendencias. Él utiliza para analizar esto cosas que se crean desde la colectividad, como las religiones, o como los mitos, o como algunos ritos mágicos y cosas de estas, ¿no? Entonces, eso fue creo que es una revolución, además dentro de la psicología. Freud lo había hecho, pero de una forma diferente. Y bueno, le vale que hasta el día de hoy mucha gente no se lo tome muy en serio, ¿no? El rollo de analizar las religiones y de analizar estas cosas. Pero lo que él hizo fue eso, decir, a ver, fíjense cómo, por ejemplo, el mito del sacrificio, que es el mito de Jesucristo, ¿no? Cómo existe en un montón de religiones, no nada más existe, y de mitos, ¿no? ¿Por qué la historia de Cristo es estructuralmente la misma que la de Prometeo, ¿no? En Grecia? Si son dos culturas que son distintas y no tienen nada que ver, ¿no? Porque es la misma que la de Xbalanque en los mayas, que no conocieron a nadie de eso. Xbalanque se sacrifica para que el fuego primordial se haga, ¿no? Que los humanos podamos vivir, ¿no? Prometeo se sacrifica para traernos el fuego, fíjense, ¿no? La relación. Y Cristo se sacrifica para traernos la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues Jung dice que eso es exactamente un arquetipo, el arquetipo del sacrificio, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, pueden ver cómo todas las mitologías antiguas e incluso modernas, las mitologías artificiales que han creado las industrias del entretenimiento, tienen figuras como el viejito sabio, ¿no? Así como Yoda y como Gandalf y como esa gente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pero es que esto está en todos lados, no solo es Yoda y Gandalf, sino que ustedes van al mito de un pueblo, ¿no? O de una cultura así de Japón, yo qué sé, ¿no? Y lo estudian y va a haber un viejito sabio, ¿no? Es que son cosas identificables, ¿no? Exacto. O sea, al final de cuentas son cosas que como cultura, como sociedad, identificamos, ¿no? O sea, seas de la cultura que sea y seas del país donde sea, son ciertos íconos, y esa es la idea de Jung, ¿no? O sea, son íconos que vas a poder identificar, es algo que nos une más allá de quiénes seamos, dónde vivamos y todo, ¿no? O sea, es algo tan grande y tan profundo, tan arraigado en los humanos que trasciende, ¿no? Es así. Entonces, eso es lo que dice Jung, ¿no? Básicamente. Dice que entendía los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan de lo inconsciente colectivo, este archivo que compartimos todos, es a lo que le llama inconsciente colectivo, y son la contraparte psíquica del instinto. Ahora bien, Jung dice que las imágenes del tarot son manifestaciones del inconsciente colectivo, ¿sale? Y al hacer esto lo que hace es que cambia completamente la idea que tenemos del tarot y nos permite introducir al tarot en ámbitos totalmente distintos, ¿no? Al grado de que, bueno, la psicología de Jung y los aportes que hizo hasta el día de hoy tienen resultados en otros lugares, ¿no? Para que vean lo relevante que fue. Por ejemplo, él propuso una tipología que después fue revisada por unos autores norteamericanos que se llaman Myers-Briggs, e hicieron una tipología de 16 tipos de personalidades que no se usan como en la psicología más seria y más profunda individual de la terapia individual, pero sí se utilizan, por ejemplo, en la psicología laboral, donde no les interesa tanto la profundidad y sí más la clasificación rápida de competencias y de cosas para las que la gente es bueno y de cómo la gente es mejor expresándose hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Si es introvertida o extrovertida, si tiene dotes de líder o tiene dotes para organizar cosas, etcétera. Este esquema lo hace bastante bien. Esto es influencia de Jung, ¿no? Y los arquetipos se han utilizado para todo tipo de cosas avanzadas e incluso se han utilizado para esto que le llaman el branding, ¿no? Que es la creación de una identidad de marca, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de cómo de cada arquetipo se puede pensar, ¿no? La personalidad general que tiene y que proyecta una empresa, ¿no? En el caso de estas que ven aquí.
Entonces, bueno, pues esta es otra respuesta, ¿no? Jung hizo su propia respuesta y su respuesta fue que el tarot era una expresión del inconsciente colectivo. Sí. ¿No es así? De los arquetipos Sí. del inconsciente colectivo. Vale. Por ese mismo camino tenemos la adopción por parte de la psicología, ¿no? Del tarot como una herramienta proyectiva, ¿no? Las imágenes del tarot son a veces muy ambiguas y a veces imágenes que nos permiten imaginar cosas, ¿no? Y en esa imaginación lo que hacemos siempre es proyectar quiénes somos, ¿no? Entonces leo rápidamente en caso de que conozcan o no conozcan lo que son las pruebas proyectivas. Dice: las pruebas proyectivas son un instrumento que utilizan los profesionales de la salud para evaluar aspectos emocionales y de la personalidad de un sujeto. Y les cuento rápidamente qué características tienen, ¿no? Dice: los test proyectivos son complementarios entre sí. La información que aporta una prueba debe complementarse con otras pruebas para lograr un resultado más ajustado de la realidad. Sí, por eso siempre se hacen varias, nunca se hace una sola, sino varias. Dice: el sujeto cuenta con una amplia libertad para responder a los tests planteados sin tener un tiempo limitado para ellos, y es importante que el paciente se sienta así como con la libertad y con la tranquilidad de poder contestarlo como quiera. Eso tiene que ver también con esto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Y dice: los estímulos son poco estructurados, lo que dará la posibilidad de ofrecer una gran cantidad de respuestas. Es lo mismo, ¿no? Es parecido. Y permiten revelar la personalidad del sujeto total o parte de ella. Hay algunas muy famosas, como el HTP, ¿no? El árbol casa-persona, ¿no? El test de Rorschach, que es de las famosas manchas, que ves en la mancha, y el test de apercepción temática, que es, de hecho, se parece bastante al tarot, porque son una serie de imágenes justamente como ambiguas, como sugerentes, sobre las que normalmente se le pide que hagan como algún tipo de comentario, cuento, historia, algo, ¿no? Te dicen, que desarrollen, ¿no? Que desarrollen vean la imagen, como que conecten tantito con ella. Exacto. Y ya desarrollen algo a partir de ahí. Puede ser una idea, puede ser una historia, puede ser cualquier cosa. Exactamente. Y esto se puede hacer perfectamente con el tarot, ¿no? Sobre todo la cuestión del test de percepción temática. En algunos casos, no exactamente como el Rorschach, pero también depende de algunos mazos. Hay mazos que son un poco más abstractos, hay mazos que te permiten mucha más libertad para imaginar lo que estás viendo. Exacto. Y también se pueden usar en ese sentido, ¿no? De hecho, ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero por ejemplo, estos temas como la arteterapia, por ejemplo, la arteterapia es muy interesante precisamente por esto, o sea, porque nos ofrece como otro panorama y otro tipo de exploración a través de imágenes. Se puede hacer perfectamente con un tarot, precisamente por eso, o sea, porque la idea es partir de una imagen y que de esa imagen tú puedas generar tus propias ideas y a partir de ahí explorar, ¿no? O sea, nos basamos en el arquetipo de la carta que se escoja y a partir de ahí la persona desarrolla su propio discurso y entonces pues, puedes evaluar mucho mejor a una persona por esas imágenes que está produciendo a partir del arquetipo del tarot. Es muy interesante. Hace poquito escuché que de la psicología ya se habían descartado este tipo de test de proyección porque cambian, ¿no? O sea, depende de muchas cosas. Es así. Entonces, entiendo que el tarot, pensado como algo terapéutico, sí. Trabaja con energía. Ahora, tú puedes cambiar tu percepción en 30 minutos, pero estoy contigo en lo que me estés diciendo, como las manchas del Rorschach. En ese momento. Pero es eso, si ya la psicología dijo ocupó la proyección, ¿cómo entonces viene el tarot a decir no es tampoco? La psicología, hay que hablar un poco de quién dice que es la psicología, porque la psicología es muchas cosas también, así como el tarot. La psicología tiene unas ramas que son muy divergentes, ¿sí? Entonces, entre los psicólogos hay personas que piensan que todo lo que somos es resultado de interacciones químicas y ya, ¿no? Entonces ellos ni les hables de proyección, ni les hables de que tú te sientes de tal forma porque te sobra o te falta una sustancia, ¿no? Y entonces te van a dar una pastilla para ello. Y no o sea, ellos lo entienden todo así, ¿no? Es una rama más ligada a la psiquiatría, más ligada a la ciencia física y a la ciencia cerebral, ¿no? De cómo funcionamos químicamente. Es una forma de explicarte al ser humano, sí. Hay a quienes les satisface más y menos, ¿no?
a estas alturas, entonces, esa es una rama, y hay psicólogos, por otra parte, mucho más holísticos, ¿no? Que le dan entrada a cosas como la meditación, a cosas como la arteterapia, ¿no? La musicoterapia y otra clase de cosas que son mucho menos duras, ¿no? Mucho menos aceptadas por el otro lado, pero que para ellos son valiosas y son herramientas correctas. Yo creo, y aquí hay muchos puntos de contacto, y también por eso es que este tema, además de lo que le pasó al tarot en el siglo XX, es muy relevante, porque yo creo que aquí hay muchos puntos de contacto, ¿no? Yo sé que hay muchos psicólogos que se me echarían encima si me escuchan decir que lo que hago yo y lo que hacen ellos se parece mucho, pero es que sí se parece mucho. Tratamos sobre un tema, o más bien sobre una materia que es la misma, ¿no? Que es el alma humana, que eso quiere decir psique, ¿no? Yo no creo que un psicólogo, perdón, que alguien que trabaja con el tarot tenga la concepción de que el alma humana es una serie de interacciones químicas y ya, ¿no? Tampoco es que yo lo niegue, pero sí creo que somos más que eso, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la idea, ¿no? No he mencionado, perdón, se me olvidó un poco el rollo del fraude, ¿no? En las cosas anteriores que dije, porque es algo de lo que estábamos hablando también, ¿no? Yo quisiera, si de casualidad vienen a la última plática, me gustaría además ahí como desarrollar mucho más el asunto, además de quién está detrás de las cartas, ¿no? O sea, del tarotista. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De quién es el tarotista, o quién debería ser, o quién podría ser el tarotista. Yo creo, de manera muy resumida y muy sintetizada, que el tarot no es necesariamente un fraude. El tarotista puede ser un fraude, ¿no? Sin duda. Pero además esto, si se dan cuenta, se aplica a todo, ¿no? O sea, los mecánicos pueden ser un fraude fácilmente, ¿no? Los doctores pueden ser un fraude fácilmente, ¿no? Yo recuerdo uno que me quería mandar al psiquiatra, ¿no? Porque me dolía el estómago. Era un adivino, tal cual, ¿no? O sea, y tenía su título, me imagino yo, pues estaba en una institución reconocida y conocida de salud, ¿no? Fui, pagué mi consulta para que me dijera al final, es que usted tiene problemas de ansiedad, vaya con el psiquiatra, ¿no? Pero yo le estoy diciendo que me duele aquí, o sea, yo conozco la ansiedad y sí tengo ansiedad, pero no tiene nada que ver, ¿no? No. Entonces, fíjense, era un hombre que ejerce la medicina, pero es adivino. En lugar de hacer un diagnóstico, ¿no? Porque yo no tendría ningún problema si el tipo me dice, ¿sabes qué? Es que no lo tengo muy claro. Si abre internet y me dice voy a buscar un poco, si saca un libro y me dice a ver, espérame tantito, yo no tendría ningún problema, me parecería que se está esforzando, ¿no? Por entender qué me pasa porque no lo entiende, y eso me parece correcto y humano, ¿no? Pero en vez de eso el tipo decide no hacer su trabajo y adivinar y decirme una tontería y cobrarme, ¿no? Porque pues no tenía que hacer otra cosa, ya le debía yo la consulta. Eso es un charlatán, ¿sí? Hace poco me enteré del caso de alguien que tiene problemas tiene problemas de que ha intentado atentar contra su vida, específicamente con pastillas, y va a ver a psicólogos que le dan pastillas. Bueno, a mí me parece un poco tonto, ¿no? No tan consciente. No tan, sí, como, no sé, como que algo ahí no está fallando, ¿no? Sí. Como, sí. Entonces, o sea, esto pasa en todos lados, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, que el fraudulento es el personaje, ¿no? La persona que ejerce algo. Entonces, ¿a qué voy con esto? No creas que ya me fui a otro lado. Sí tengo claro que me preguntaste, ¿no? Yo creo que esto tiene lugar, vamos a hablar, al final justamente voy a retomar esto, ¿no? ¿Qué hace y qué no hace el tarot, ¿no? En la medida que queramos acercar más al tarot hacia las ciencias duras, vamos a pensar que es un fraude. Y en la medida que alguien te venda que va a hacer algo que se parece a lo que hacen las ciencias duras, va a ser un fraude. O sea, si yo te digo, tú vente conmigo que yo ahorita te diagnostico qué problema tienes, ¿no? Yo lo hago mejor que cualquier médico, seguro que es un fraude, ¿no? O sea, eso no es así, ¿no? Por eso si tienes un mínimo de ética profesional, tú no haces eso, ¿no? Tú dices, a ver, doña, si le duele algo, vaya usted al médico, yo no soy un médico, ¿no? O sea, ni la
décima parte de lo que se ve en un ultrasonido lo voy a ver yo en las cartas. No sea usted así, ¿no? No hay carta del cáncer y tengo cáncer y o sea, no hay carta de eso, no existe. Entonces, una muela del juicio enterrada. Exacto, sí, no hay esas cosas, no sé si es que una gastritis que se complica, no hay carta de eso. Entonces, no, y eso está asociado también con yo voy a predecir el futuro, y yo te voy a decir con quién te vas a casar, y yo te voy a, justo acabo de decir que eso no se puede hacer, ni siquiera con los métodos más avanzados que tenemos hoy, ni siquiera la gente que paga millones porque le diga si mañana va a subir o bajar la bolsa, les falla, ¿no? Entonces, si a la gente te promete esas cosas, pues vamos mal, ¿no? Yo creo que las pruebas proyectivas es esto, ¿no? Contestándote, ¿no? O sea, tú dices que si la psicología hoy rechaza las pruebas proyectivas, yo te diría, ¿qué psicología? ¿Qué psicólogo? ¿No? Y es que, por ejemplo, o sea, tenemos una ciencia de la psicología que, como muchas otras cosas en este mundo, está colonizada en parte por las instituciones de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos se publica una cosa que se llama el DSM-4, que es el manual que utilizan los psiquiatras, ¿no? Y que definen exactamente qué es la salud mental y qué son las enfermedades y cómo se diagnostican y desde qué momento se pueden considerar enfermedades, etcétera, etcétera. Yo hasta donde me quedé, la psique humana no funciona a través de una institución que te dice cómo diagnosticarla, ¿sí? Así como cuando alguien hace poco me decía que tuvo un problema de dudas religiosas fuertes en la pandemia, porque durante toda su vida le dijeron que era pecado no ir a misa, a la iglesia, y en la pandemia, ¿saben? No hubo misas. Pues no hubo misas, y además la iglesia dijo, no es pecado, ahorita no es pecado, pueden verla en la tele y ya, así está todo chido. Y entonces esta persona dijo, ¿qué? O sea, toda mi vida la gente me ha sacado de mi casa, así mi familia me ha arrastrado a la iglesia cuando no quiero, cuando estoy enfermo, cuando todo, ¿no? Pues porque es pecado no ir, ¿no? Y ahora resulta que, porque la iglesia dice, ¿no? La institución dice, ya no es. Pues ya no es pecado y ahora lo puedo prender en la tele, ¿no? O sea, me hubieran dicho. Exacto. O sea, me hubieran dicho hace 10 años. Lo hubieran hecho hace 10 años. Claro. Y nada. Entonces, ¿por qué eso produce problemas? Pues porque se supone que te están diciendo algo que es una verdad espiritual, con la que tú crees, una convicción con la que tú crees. Si de pronto se puede manejar al antojo de alguien o a los intereses de alguien, pues entonces no es una verdad, es eso, los intereses de alguien. Entonces, lo mismo pasa con el DSM-4 y lo mismo pasa con muchos criterios de la psicología, ¿no? O sea, ¿quién es el que decide qué sirve y qué no sirve? Pues seguramente es la misma gente que hace el DSM-4, ¿no? Entonces tú sabrás qué tanto caso les haces, ¿no? Yo creo que cada psicólogo, yo no soy psicólogo, pero sí creo que cada psicólogo... Y al final, ¿cómo te lo enseñan? Como psicólogo, Sí. tú tienes una formación. Claro. O de formación. Sí, las dos cosas. Y en el mejor de los casos te van a explicar que estas pruebas sí están estandarizadas, Claro. pero no te dicen mucho quién es la población, ¿no? Sí, o sea, sí, porque finalmente sí está muy pegada a la situación médica. sí. O sea, no es nada más como los comunes y normales, Sí. personas que andamos a pie en la calle, Claro. que, ¿no? Son personas por lo general que estuvieron en algún proceso, ¿no? Llámese psiquiátrico, Sí. llámese, Sí. estaban en el pabellón de... Es así. O sea, realmente Es son así. personas que ya estaban aisladas de alguna forma y que tenían una circunstancia de vida. Sí. Entonces sí creo que aun cuando eso sucediera, ¿no? Cuando están estandarizadas, tienes una interpretación ya, o sea, luego como psicólogo no te lo dejan mucho a tu criterio, a tu Sí, imaginación. es así. ¿No? Si tú ahí ves eso es esto. Sí. Si el niño o la persona adulta te dice esto, es esto. Sí. ¿No? Si realmente fueran proyectivas, o sea, realmente le diéramos la libertad Sí, claro. al que lo está viendo ahorita, ¿no? Sí. Decir, pues para mí ahorita es un Pikachu en un volantín. Exacto, ¿no? claro. Sí. Está chido. Está increíble. Sí. Realmente tendrías pues material para trabajar como psicólogo. Claro. Como psicólogo, Sí. ¿no?
yo entiendo que si yo lo digo ahorita y es un psiquiatra el que me escucha, Sí, te va a decir sí, que... a mi edad, ¿no? Porque a lo mejor si yo tuviera, Claro, ¿no? 5 años. Ujú. Diría, claro, lo veo en la tele, pero Sí. a mi edad diría, ¿cómo estoy viendo yo? Sí, sí, O sí. sea, sí creo que ha avanzado tanto todas estas formas de abordar la psique humana, Sí. que en alguna de ellas puedes permitirte el entender que el ser humano pues, te lo va a decir desde su historia, Claro, te lo va a claro. decir desde lo que le enseñaron, Claro. no, esto es genético, Sí, sí, sí. todos pueden explicarlo. Pero sí es un tema esto de la proyección, porque luego trae la proyección de quién, Claro. si de quien te lo dijo, O de quien lo está interpretando, claro, ¿no? claro. O sea, es como... Que además es algo que casi no, prácticamente no se puede evitar, ¿no? O sea, pero Por eso en teoría se sí. estandarizadas. Es así. Evitan que tú pienses y digas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero si te salen como yo diciéndote que es un Pikachu en un volantín, Sí, ahí no viene escrito nada de eso, ¿no? No, y además lo que sí está escrito son una serie de cosas que no necesariamente están... Ahí es donde la estandarización tiene como muchas virtudes, pero lo malo es que para cosas que no son ciencias duras, tiene que manejarse con mucho criterio. O a lo mejor si lo vas a realizar, pues actualiza. Sí, y con mucha flexibilidad, porque siempre dependen mucho de con quién te estás comunicando en cada momento. Cuando estás hablando del alma, el alma es el alma de quien tienes enfrente, de con quien estás hablando, y esa alma no está estandarizada, ¿sí? Me explico, ni tiene por qué estarlo. Entonces, eso hace que tu trabajo sea muy complejo porque tienes que adaptarte y saber qué estás escuchando y saber cuáles de tus límites tienes que trascender o suspender o manejar para no imponer nada más una visión, ¿sí? Porque es muy fácil que un psicólogo que te escuche decir es que yo veo Pikachu diga, ay, pues esta mujer está teniendo un tipo de regresión y tiene una mentalidad infantil y esto hay que arreglarlo. Cuando quizás no, o sea, cuando no necesariamente. Y eso es un pensamiento estandarizado, ¿no? Porque es un canalito de interpretación que es el más usual, es el de normalizar, ¿sale? No piensa como una mujer adulta de su edad, o sea, está viendo Pikachus cuando alguien de su edad debería estar viendo, yo qué sé, que debería estar viendo alguien de tu edad, no sé, ¿no? O sea, pero eso es también un tipo de prejuicio. Entonces sí, es un asunto muy complicado, también es un asunto muy interesante y también es un asunto que a mí me parece que no debe cerrarse nunca, y ese es mi gran problema con la gente que sí lo cierra, ¿no? Con la gente que dice, no, esto no vale o esto... ¿Sí me entiendes? O sea, debe estar todo el tiempo abierto a que lo resignifiquemos y a que lo discutamos y a que diga, esta vez no funciona este criterio, y a veces a que digas, esta vez tengo que inventar el criterio, ¿no? Sí, partes de una base, ¿no? Claro que partes de una base. Tienes que tener un referente. Sí, de acuerdo. Pero al final sí creo que depende mucho a quién tienes enfrente para poder juzgar. Pues como él es la guía, ¿no? Es así. Te va llevando a decir, entonces está hablando de esto. Es así. Entonces es esto. Es así. Pero sí creo que como todo necesita un referente. Por algo en el tarot de escucho, pues se chutaron muchos años tratando de hacerlo una ciencia, tratando de hacerlo más científico, para evitar, mejor en lugar de evitar, para dejar una base para que tú digas, mira, es esto. Sí. Ya no depende de mí. Sí, según la tradición es esto, ¿no? O sea, yo veo esto, ¿no? Aquí dice esto. Sí, y lo usas y demás, pero sí es muy importante que eso se mantenga abierto a que siempre puedas resignificarlo o puedas transformarlo según lo que estás viendo delante de ti, ¿no? Porque nunca lo que estás viendo delante de ti es el caso ideal, ¿no? El caso ideal no existe. Entonces... El caso del libro. Sí, es el caso del libro, exacto. Por este lado se conecta con el mundo de las terapias alternativas, ¿no? Dice aquí son enfoques no convencionales que se basan en diferentes teorías y prácticas para promover el bienestar emocional. La meditación, el yoga, la hipnosis, la aromaterapia, la arteterapia, las constelaciones familiares o la metagenealogía.
varias. Ese es un taller que se dio en Chile, ese es el libro de Jodorowsky de metagenealogía, esa es una sesión de trabajo grupal con el tarot que no tiene nada que ver con la adivinación, ¿no? Donde están haciendo un tipo de terapia, ¿no? Estas son formas de terapias alternativas que pueden utilizar el tarot, ¿no? Específicamente la metagenealogía, el Jodorowsky la desarrolló pegada con el tarot, con una lógica incluso que salió del tarot. Y las constelaciones familiares, aunque tuvieron un desarrollo independiente y por su lado, ¿no? Y pueden hacerse perfectamente sin tarot, pueden también hacerse con el tarot. Y también pues hay personas que han tenido buenos resultados con eso. También obviamente la meditación y la hipnosis y cosas así pueden usar el tarot, ¿no? Vale, vamos entonces a la última respuesta. A la última respuesta. Que la más reciente, la todavía menos estudiada, pero también interesante, que es la del pensamiento creativo, ¿no? Vale, eso que tienen ahí es el telescopio Hubble, y lo que tienen en la siguiente imagen es una regadera, que tendrán que ver esas dos cosas. Bueno, el pensamiento creativo consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado producto del pensamiento creativo tiende a ser original. Es una cosa que estudia, es una disciplina pegada a la psicología, pero también recientemente a la neurociencia y en algunos casos a la filosofía. Está en un lugar extraño, ¿sí? Pero hay neurocientíficos estudiándola, ¿no? Y hay filósofos interesados en lo que propone también, ¿no? Es una cosa muy sencilla, en parte se basa en el procedimiento de la integración conceptual, que ahorita hablo de qué es eso, pero es algo que, según dicen, hemos hecho toda la vida desde que somos seres humanos, que es asociar dos cosas que no tienen que ver para producir una tercera, ¿no? Y esa tercera tiene que ser algo nuevo. La idea del pensamiento, las teorías del pensamiento creativo parten de la necesidad de qué pasa cuando necesitas una idea nueva, porque lo que hacemos, como saben ustedes, es que cada vez más, conforme más avanza la vida y adquirimos experiencia en la vida, vamos haciendo un archivo cada vez más grande de cosas, y lo que hacemos cada que nos encontramos con una situación nueva es abrir ese archivo y tomar algo de la experiencia que ya tenemos y repetirla. Eso muchas veces nos salva de muchas cosas y nos ahorra trabajo, lo que está muy bien, pero a veces no sirve, a veces se necesita una idea nueva, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Si lo único que sabes es ir al archivo, tienes un problema. Entonces, para eso son los procedimientos del pensamiento creativo, que en principio son muy sencillos, aunque las cosas en las que están basadas, todo esto no son tan sencillos como algunas personas están estudiando ahorita. El telescopio Hubble es un telescopio enorme, gigantesco, que está por ahí en órbita y que sirve para ver cosas muy, 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 muy lejanas, ¿no? En el espacio. Cuando lo estaban haciendo, tenían el problema de cómo enfocar el telescopio, porque no se podía utilizar el sistema que utilizas en un telescopio normal y no se podían utilizar muchos lentes, porque entonces hubiera sido una cosa gigantesca, enorme, y no sabían qué hacer. Entonces, cuando hicieron una cosa de estas que le llaman un think tank en Estados Unidos, que es un grupo de gente que se dedica a pensar y que generalmente dirige un consultor creativo, justamente, y entonces este consultor creativo te va a decir, a ver, ¿qué tiene que ver el telescopio Hubble con una mesa? Y tú tienes que pensar, ¿no? ¿Qué tiene que ver el telescopio Hubble con una mesa? No sé. Es además como una lluvia de ideas, ¿no? Es un poco como una lluvia de ideas, que es un procedimiento también del pensamiento creativo. La idea aquí es como encontrar un estímulo azaroso y que eso produzca una idea nueva. En algún momento llegan a la regadera y resulta que la regadera, si el telescopio Hubble considera la luz como la regadera del agua, entonces funciona. Es decir, tiene un mecanismo que simplemente obstruye la luz o la maneja de diferentes formas, y resulta que al hacer eso el telescopio enfoca distintas distancias, ¿sale? Y entonces todo se arregla muy fácil, ¿sale? Así la regadera llega a salvarnos. Es así. Y al telescopio. Hay muchos ejemplos de esto modernos, hay también obviamente ejemplos en la historia de la humanidad, hay muchos ejemplos modernos. Se dice también que así diseñó el Pentágono los misiles que siguen el calor, por ejemplo, los misiles teledirigidos. Cuando alguien pensó en las serpientes de cascabel, ¿no? Porque las serpientes de cascabel no ven, pero distinguen la temperatura.
pues lo que siguen es la temperatura de su presa. Entonces, si pensaron y si incluimos en el misil un mecanismo que detecte el calor, puede ser un misil que se desvíe y que siga una cosa concreta, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque además si lo piensas, o sea, si alguien viene y te dice eso, por ejemplo, o sea, de un misil teledirigido y las serpientes de cascabel, o sea, siento que tu primera reacción no es pensar que esa persona está muy bien de la cabeza, hasta que lo piensas un poco y dices, explican, ¿no? Oye, espera, quizás tiene que ver, ¿no? Y eso creo que es la idea más genial del pensamiento creativo, o sea, que puede ser tan variado, o sea, y te puede dar tanta libertad creativa como quieras, ¿no? Eso sí. Y porque a veces vas a llegar a conclusiones con cosas que en un principio no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Una regadera con un telescopio, tú dime a ver si eso tiene alguna relación, así de primera instancia, ¿no? Eso sí. Y la idea es aplicar eso al tarot, ¿no? Hay gente que está pensando que en realidad el tarot se puede ver como una aplicación del pensamiento creativo. Y eso es interesante porque lo desmistifica completamente, ¿no? O sea, no hay nada de magia, nada de esto, sino dice simplemente tú tienes un tema, que es tu tema básico, como ¿no? ¿Por qué no me siento bien con mi pareja? ¿No? Y la carta es el estímulo azaroso, como la regadera, ¿no? Pues ahí tienes una carta, ahora tú piensas, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso que ves con lo que me estás preguntando? ¿No? ¿Por qué no te sientes bien con tu pareja? ¿O cómo puedes hacer para sentirte mejor? Y te sale esa carta. A ver, ¿no? Vamos a generar ideas nuevas, esto es, ¿no? Y esa es una de las formas de arreglar problemas, obviamente, ¿no? Es tener una idea nueva, ¿no? Porque dejas de repetir patrones, ¿no? Es porque hay fuerzas, ¿no? Exacto. Porque no es como, o sea, yo estoy viendo una pareja, dos, ¿no? Yo vengo y consulto y cuando me muestra solo uno, es como, y luego te sacan. Exacto. De un contexto como, ¿no? Sí, es parte de, por eso... En cambio, si tú muestras una pareja, Sí. Sí, te identificas y cuando te identificas también lo que haces es otra vez abres el archivo, ¿no? Y entonces empiezas a repetir. Y en cambio este método lo que hace es eso, ¿no? Sí, efectivamente te obliga. Esa es la idea del pensamiento creativo. Por eso es importante que el estímulo sea azaroso, ¿no? Y para los dos lados, ¿no? No nada más para el que acaba de ver que me salió, sino también el que va a leerlo. Claro, sí, o sea, es un estímulo azaroso, entonces esto va a activar mi imaginación y va a decir, bueno, yo de entrada aquí lo que veo, por ejemplo, y acá estoy refiriéndome a los significados tradicionales, yo tengo ya la deformación, ¿no? Entonces a lo mejor te digo, quizás en principio te estás fijando demasiado en lo que no funciona y no te estás fijando en lo que funciona, ¿no? Es una idea y por ahí podemos empezar a hablar, ¿no? Obviamente además esto es un ejemplo muy esquemático, la realidad yo te haría una tirada, no solo una carta, ¿no? Y de ahí habría más ideas y demás. Pero esta es la base, ¿no? O sea, que el tarot puede funcionar como una aplicación del pensamiento creativo para generar ideas nuevas y ya. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace un consultor creativo? Ninguna, solo que el consultor creativo utiliza todo el mundo, utiliza lo que sea, y tú utilizas una baraja de 78 cartas. ¿Es lo mismo que esoterapeuta? Sí, más o menos. En este sentido, además, parte de lo que se está estudiando en este asunto del pensamiento creativo es lo que tiene que ver con los mapas, ¿no? Los mapas mentales. Y ahí es en donde la neurociencia está muy interesada porque dice que probablemente la forma en la que se estructura el cerebro tiene que ver con un tipo de mapeo mental, ¿no? Quienes han tratado de estudiar esto aplicado al tarot dicen que sencillamente una tirada es un mapa mental, ¿no? Una tirada de tarot es exactamente un mapa mental. Lo que como tarotista te puede dar mucha libertad y mucha creatividad y vuelve el tarot una herramienta todavía más flexible de lo que es, porque en lugar de que heredes, que es lo que hacemos todos en un momento dado, ¿no? Que heredes las tiradas tradicionales, ¿no? Que si la cruz celta y que si no sé qué tiradas de gitana de 21 cartas, y tiradas que son muy tradicionales y que uno cuando estudia tarot las estudias en algún momento. Y que tienen sus posiciones fijas, ¿no? Pues es el pasado, el presente y el futuro, el planteamiento, el no sé qué y el resultado, cosas así. En lugar de que hagas eso, lo que tú puedes hacer como tarotista es mapear una pregunta y entonces eso lo vuelve una consultoría realmente individualizada, ¿no? Tú me planteas tu duda, tu pregunta, yo te hago más preguntas al respecto para analizarla, para dividirla en pedacitos, ¿no? En factores.
y esos factores los convierto en una tirada y digo, a ver, tu duda es cómo mejoras tu relación con tu pareja. Entonces, aquí hay una carta que te va a representar a ti, otra que va a representar a tu pareja, otra que va a representar la situación, otra que quién más tiene que ver, ¿no? Pues tenemos 2 hijos, otra que son los 2 hijos, otra que lo que tú quieras, ¿no? Y yo tengo muchas dudas, otra que represente tus dudas, ¿por qué no? O sea, lo que tú quieras es totalmente flexible, y entonces estás haciendo, ya no partes de un esquema dado, sino que estás haciendo una tirada que se adapta totalmente a la pregunta de quien la hace, ¿no? Ese es el mapeo de las preguntas. Entonces es súper interesante, esa es como la versión más reciente, la respuesta más reciente que alguien ha encontrado sobre a la pregunta de qué es el tarot, ¿no? Que proviene del pensamiento creativo. ¿Sale? Entonces ¿qué? Entonces, nada más nos queda qué hace el tarot y qué no hace, ¿no? Pues eso, tenemos 2 hemisferios, ¿no? Ya saben, uno es racional y duro y así, y el otro es blando y no le gustan las cosas analíticas. El otro se siente de cierta forma, ya la parte, recuerden que esa es nuestra parte creativa, ¿no? Si no la alimentamos, no nos sentimos bien. Y la otra, pues es la parte que necesita orden, ¿no? Y jerarquías y cosas claras. Las ciencias duras obviamente alimentan completamente la parte analítica. Las ciencias blandas están más dedicadas a la otra parte, ¿no? A nuestro cerebro de este lado, ¿no? Y entonces el tarot tiene más que ver con estas disciplinas que con las otras, por eso digo, ¿no? O sea, en tanto que la gente se acerque más, o cualquier tarotista, cualquier persona que trabaja con el tarot quiera hacerlo ver más como una ciencia dura, diría yo que estamos más cerca de que te esté engañando, y de que porque el tarot no funciona así. Para las cosas del otro lado yo creo que todavía tiene una gran función, al igual que incluso los estudios, lo que decíamos hace rato, del ocultismo y de todas esas cosas, porque esas cosas nos pueden explicar todavía cómo funcionamos. Son, al final de cuentas, metáforas de lo que tenemos. Entonces, un poco lo que dijo Jung, ¿no? Entonces, es una gran herramienta para conocernos interiormente y para saber qué nos pasa. Para saber el futuro, no. Para saber el futuro no es una gran herramienta. Para saber el futuro hay cosas, los científicos han desarrollado cosas bien locas, hay softwares avanzadísimos y fallan con frecuencia. Los tarotistas fallan más, que no les sorprenda, ¿no? Es así. Entonces, para diagnosticar enfermedades es malísimo, no lo usen nunca, no debe ser usado para eso. Para diagnosticar resultados de cosas, quién va a ser el... Sí, imagínate qué horror. Sí. No sé, pero salga. No sé, pero váyase a hacer la prueba y salga de mi consulta. Sí. Sí, ¿no? Por si las dudas. Cosas legales. Cosas, por supuesto, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, es que me demandaron, entonces quiero saber qué hacer. No, pues de verdad te fuiste al lugar equivocado. ¿Para sanar? ¿Para sanar qué? Por ejemplo, estas terapias alternativas. Sí. Sí, ahí sí, o sea. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo sana? Lo que te sana es como la concepción general de la terapia, ¿no? O sea, por ejemplo, la metagenealogía o las constelaciones familiares trabajan sobre tu árbol familiar, ¿no? O sea, parten de la hipótesis de que todos tus problemas o tus problemas significativos vienen de tu árbol genealógico. Entonces, con eso utilizas el tarot como una herramienta para trabajar en tu árbol genealógico y para descubrir, sobre todo Jodorowsky dice que el árbol es un sistema de repeticiones y que esas repeticiones son como el problema, ¿no? O sea, que generación tras generación se repiten cosas. Entonces tú estás repitiendo patrones que no conoces y esos patrones entran en conflicto con lo que tú realmente eres o lo que tú realmente quieres, y eso genera tus problemas, básicamente. Es que ahí en ese imagen tienes lo que es la terapia, ¿no? Sí. Realmente es darle una explicación a este mundo que no es tan es así. tangible, ¿no? Sí. Y cuando logras acomodar, Sí. dices, y surge esta nueva idea en este proceso creativo. Es así. Dices, Es que es dar sentido,
¿no? O sea, las cosas de adentro funcionan porque dan sentido. La ciencia algo que no puede hacer es dar sentido. La ciencia solo responde cómo funcionan las cosas, pero nunca te va a contestar por qué o para qué. Eso tienes que descubrirlo tú. Y para eso sirve esa otra parte. Para eso sirven. Por eso las religiones no se han acabado, a pesar de que la civilización ha entrado en todo este rollo súper científico, según, ¿no? Y mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y por qué las religiones que son tan viejas y que ya no funcionan bien y que al menos en Occidente funcionan muy mal, ¿no? Y que ya nadie se cree los rollos del cristianismo, poca gente se los cree. Pero, o sea, ¿por qué siguen ahí? Bueno, porque las iglesias, las religiones tienen una parte fundamental en contestarnos, en darle sentido al mundo. Y mientras no haya otra cosa que se lo dé, van a seguir funcionando, aunque funcionen mal, ¿no? Aunque ya no sean perfectas y aunque ya les creas la mitad o menos de la mitad, o depende en dónde esté parado cada quien, ¿no? Pero la parte de adentro sirve para darle sentido, y es que el ser humano no funciona si no siente que tiene un sentido lo que hace, ¿no? Siempre, todos necesitamos sentido en nuestras vidas. Cuando pierdes el sentido, hay normalmente tendencia a suicidios, ¿sí? Porque no sabes para qué te paras en la mañana, no sabes para qué sales de tu casa, no sabes para qué haces nada, sientes que mejor no haces nada, ¿no? Que tus conexiones pues no tienen sentido, entonces es como si no existieran, ¿no? Las conexiones le dan sentido a tu vida, ¿no? O sea, esta es mi hermana, yo la quiero mucho, eso le da sentido a mi vida. Si yo la veo un día y digo, pues no, es que no me importa, no es nadie que yo... ¿no? Sí, es un ser vivo, pues pero está chido, pero pues ya, ¿no? También el árbol y también, o sea, ¿no? Se están manifestando, sale entonces esto es, ¿no? O sea, esto es lo que hace para mí, esta es la parte que sigue siendo y que puede ser muy valiosa del tarot y que puede ser muy real. Puede ser un fraude, siempre depende de quién está detrás de las cartas, ¿no? O sea, siempre. Eso no es cuestión del tarot, eso es cuestión de quién ejerce y qué hace con eso, ¿sale? Pero las terapias, todas las terapias, incluyendo las psicológicas y demás, están sujetas siempre a que tú, que las consultas, las critiques y sepas si te funcionan o no. Claro, es que no debes, ¿no? O sea, no debes, no debe llegar el momento en el que pongas toda tu vida en manos del otro, que cedas tu responsabilidad, que no se puede ceder, puedes imaginarte que la cedes y es una muy mala idea, ¿no? Creo que ambas, perdón. Sí. Incluso algunos nuevos corrientes, teorías, formas terapéuticas se han vuelto casi dogmas, se han vuelto casi... Claro, sí. Y ahora todos vamos para acá, es así. vamos a vivir así. Sí. Porque justamente le dan un sentido a la persona. Es así. Vamos a hacer esto. Sí. Pero sí es importante no perderlo. Claro. Tú vas y consultas. Exacto. Un médico, un psicólogo, un psiquiatra, es una consulta. Es así. ¿No? Y de algo específico, Sí. es como una parte de ti. Sí. No haces como que todo eso se convierta en... Sí, tú. Es así. Sí, entonces en el caso del tarot es igual que en el caso de una terapia. Yo siempre urjo a la gente a que esté muy consciente de cómo se siente en una terapia, qué tanto te está ayudando tu terapia y tu terapeuta. Si no te está ayudando hay que cambiar de terapeuta, y eso pasa a cada rato, ¿no? A veces es porque el terapeuta es un fraude, a veces es porque simplemente tiene un enfoque que no es el que te sirve, ¿no? Y eso no tiene nada de malo, así es la vida. Igual un médico, exactamente, ¿no? O sea, de igual forma. Y esa es la misma cosa, ¿no? Sí, y es eso, ¿no? Como también como para complementar un poquito tu pregunta, o sea, de que cómo sanas, creo que una de las principales cosas también es los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, no dejar toda la responsabilidad del lado de la persona que te está atendiendo, de tu terapeuta, de un tarotista, de X, pero también si en ese momento una de tus opciones es buscar ayuda a través de un tarotista, por ejemplo, pues también que estés abierto a esa ayuda, ¿no? Porque también es común, hasta cierto punto, que una persona se acerque al tarot de una forma un poco como, no sé si reservada es la palabra, pero quizás con dudas, ¿no? Quizás, que es obviamente muy normal, pero si te vas a acercar con la idea de sanar algo en particular, ¿no? Tu relación, tu niño interior, no lo sé, algo,
que también estés dispuesto a escuchar con cierta medida, ¿no? Pero sí escuchar cuáles son esas respuestas, ¿no? Y a dar pie también a relacionarlas con tu vida, ¿no? Así abrirte un poco a la posibilidad, ¿no? Porque sí, a veces pasa que la gente se acerca y lo que ocurre es que son pues un poco reacios a escuchar esas respuestas, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo sanas? Pues quizás no es tu método, ¿no? Quizás no puedes sanar porque tampoco permites como esa entrada, ¿no? También creo que eso es como importante, ¿no? Para responder eso, ¿no? Sí, y ya. Gracias. No se pierdan nuestra próxima entrega en 8 días, que será sobre tarot, magia y religión, donde vamos a hablar del diablo y de si el tarot es satánico y de si hacemos brujería los tarotistas y esas cosas. Sí, es así. Hay como una gran reserva, ¿no? De que el tarot es del diablo, o de que está, bueno, la religión que abre cosas extrañas. La religión tiene además, bueno, la religión, la Biblia tiene pasajes donde explícitamente prohíbe consultar a divinos, cosa que a mucha gente no le importa en lo más mínimo, pero existe, ¿no? Y hay gente que la utiliza para... Es que de qué lado te colocan, porque finalmente cuando vas a un doctor, por la información que tú le das, vamos a decir diagnóstica, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad adivina. En parte sí, claro. Trata de decir, pues esto y esto, ¿no? Claro. Hoy me dijeron que una persona fue con su bebé y resulta que tenían todas las características de dengue, ¿no? Y es como ya casi, así como todo el tratamiento para dengue. Para el dengue, ¿no? Y la señora dice, oiga, pero a mi niña no le ha picado nada, no tengo una roncha en todo su cuerpo, mire, véala, revísela, es una bebé. Sí. Entonces la desnuda y no hay nada, ¿no? Entonces no puede ser dengue porque no es como los síntomas, entonces luego, ¿no? Sí, claro. Entonces sí creo que es como... Sí, tiene una parte así. Una adivinación más aceptable, sí, ¿no? Que se llama diagnóstico, pero que al final todos hacemos lo mismo, ¿no? Sí, el tarotista también va a tratar de diagnosticarte de alguna manera, ¿no? Sí. También tenemos herramientas para hacer eso, tiradas específicas. Es humana, ¿no? Dar una interpretación a lo que vive. Exactamente, para darle sentido, ¿no? Volvemos a eso, sí, es así. Pero sí, esa es una creo que son grandes dudas que existen, ¿no? Sobre si el tarot, además como, bueno, hay muchos anuncios de gente que lee el tarot y hace amarres y desamarres y otras cosas, trabajos garantizados y cosas así. Entonces, devuelven al amor de te tu devuelven vida. Al amor de tu vida o lo matan, algo así, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, depende de qué pidas. Sí, entonces, pues obviamente mucha gente asocia todas estas cosas, ¿no? Como si fueran lo mismo, las meten en un mismo saco, no los culpo, pues están en un mismo anuncio normalmente, ¿no? Así que es muy fácil creer que son lo mismo y entiendo perfectamente por qué se cree eso, pero pues justamente vamos a desarrollar el tema, ¿no? De si es lo mismo, hasta dónde es lo mismo, por qué podría ser lo mismo y por qué no podría ser lo mismo. ¿Qué dicen las religiones? Porque eso me interesa mucho, ¿no? La cuestión de cómo consideran las religiones la adivinación en general, porque además no todas las religiones la consideran igual, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Nosotros estamos como muy habituados al cristianismo, que dice que es mala y que no hay que consultar a adivinos, pero por ejemplo los budistas tienen monjes adivinos que se especializan en adivinación. Entonces imagínense, son adivinos como legales para la iglesia, ¿no? Y la gente va y los ve en bola, porque son los expertos, estudian años para adivinar, es real, ¿eh? O sea, es una cosa muy seria para ellos, no es así de... ¿no? En la medida que es seria la religión, es seria, hay monjes que se especializan en adivinación y están años de su vida estudiando eso. No crean además que es así de que salen y ya, pues ahora le adivínale. No, tienen iniciaciones, pruebas, cuánta cosa. Yo alguna vez tuve contacto, bueno, les pude ver el testimonio un testimonio muy largo, una plática muy muy larga de un monje que contaba toda su historia de esto, porque justamente daba una conferencia donde hablaba él de adivinación y se quejaba, fíjense qué chistoso, también de los adivinos así como sin preparación, ¿no? Quiero decir, pues es que cualquiera adivina en la calle y la gente va y les dice, y yo estudié años y años para hacer esto, ¿no? O sea, no saben, y cuenta algunas de las pruebas
loquísimas, ¿no? O sea, pruebas fuertes, pues, meditar horas y horas y cosas así pesadas, pues, que tuvo que hacer para que le dieran al final, a ellos les daban, a él en particular, él usaba un método que se usa ya, que es ¿cómo se llama eso? ¿El I Ching? No, esos son los chinos, pero el Mo. El Mo, ¿te acuerdas que te hablé del Mo? Sí. El Mo que utilizan unos dados. Pero los dados los hacen ellos, son dados totalmente artesanales, son de madera y ellos los tallan, les tallan sus runas, sus letras, son letras lo que tienen, ¿no? Letras tibetanas. Entonces su maestro le tenía que dar sus dados, o sea, los hizo su maestro y él tenía que darle sus dados. No, lo que tuvo que hacer el hombre para que le dieran los dados, o sea, es todo. no le pide nada a cualquier doctorado y a cualquier, o sea, tuvo que pasar cosas muy locas. Eso hace válidas o no sus adivinaciones, no sé, pero lo que quiero decir es que es una cosa muy seria y que es institucional, ¿no? Sí. O sea, es un representante real de la iglesia, es un monje, ¿no? Entonces fíjense qué visión tan diferente, ¿no? De la nuestra, que no se nos ocurriría ir con el padre y decirle, oiga, padre, écheme unas cartitas, écheme, ¿no? unas cartitas, algo, me dice que me va a pasar mañana, pues nos excomulgan. No, pero sí lo hacen. Sí. Y no sacan cartas, No, sí. Claro. Pero es que tienes que hacer eso porque te va a pasar. Porque te va a pasar, claro. Así en la plática, ¿no? Común. Es que por ahí va la cosa y por ahí va la cosa de la prohibición, ¿no? O sea, la prohibición tiene que ver con de quién es el changarro, ¿no? Es así. O sea, te lo tiene que decir el padre. Claro. Te lo tiene que decir el padre en la confesión. Claro, lo que está prohibido es que otra persona por fuera de la iglesia te adivine y te dé una respuesta. Es Mientras así. luego el padre dentro de la institución está bien. Es así. Pero sí, de eso. Porque viene de Dios, ¿sí? Así. Es así. Entonces, de eso vamos a hablar y de eso va a tratar nuestra próxima plática. Ojalá que nos acompañen y muchas gracias por haber venido. Gracias.